Hola chicos y chicas, muy buenos días. En esta oportunidad comparto con ustedes la clase de la semana número 16, experiencia número 4, actividad número 6, en el cual vamos a analizar el costo para preservar nuestra salud como país. Muy bien, continuemos. Veamos nuestra situación problemática. Dice, la brecha de oxígeno, un tema pendiente. En estos últimos meses, nos hemos informado sobre las carencias de algunos medicamentos, equipos, oxígeno medicinal u otros, que no nos han permitido como país afrontar de manera oportuna la problemática sanitaria. En la situación que planteamos, observamos el comportamiento de la cantidad demandada del oxígeno medicinal en metros cúbicos y la cantidad ofertada en función al precio y su variación, como se muestra en esta tablita. Observen, ¿sí? En esta tablita nos dan como información que el precio por metro cúbico, obviamente de oxígeno medicinal, dice el metro cúbico está a 60 soles. Cuando esté a 60 soles, la cantidad demandada va a ser de 400 metros cúbicos, ¿sí? Y si está a 80 soles, la cantidad demandada va a ser de 300 metros cúbicos. Y así, si está a 100 soles el metro cúbico, entonces la cantidad demandada va a ser de 200 metros. Y con la cantidad ofertada, de igual manera pueden analizar. Si el metro cúbico de oxígeno medicinal está a 60 soles, entonces la cantidad ofertada va a ser de 180 metros cúbicos. Y así sucesivamente. Ante ello, nos plantean 4 preguntas que debemos de resolver. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? Nos dice, ¿cómo interpretamos la cantidad demandada de oxígeno medicinal de acuerdo al precio en el mercado? ¿Qué lectura podemos obtener sobre la cantidad ofertada del oxígeno medicinal de acuerdo al precio en el mercado? Pregunta número 3. ¿En qué punto guardan equilibrio tanto el precio como la cantidad adquirida en metros de oxígeno? Si el metro cúbico de oxígeno tiene un precio de 120 soles, ¿cuál será la cantidad demandada y cuál la oferta en el mercado y cuál la ofertada, ¿no? Bueno, sustentemos nuestra respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, ante esta situación problemática, vamos a ir resolviendo, pero no vamos a resolver de inmediatamente nuestras preguntas, ¿ya? Muy bien. Primero, vamos a ver paso a paso. Primero vamos a comprender el problema, de qué trata del problema, o para ello, bueno, el Ministerio de Educación de nuestro país está sugiriéndonos algunas preguntas para que ustedes respondan, ¿no? Vamos a ver, aquí les vamos a ayudar cómo ustedes pueden ir respondiendo de acuerdo a su criterio, pero de una manera consensuada. Muy bien. Pregunta número 1. ¿De qué trata la situación? Bueno, usted puede responder con sus propias palabras. No lo que yo pueda escribir aquí va a ser camisa de fuerza, no va a ser no tal y como yo lo estoy manifestando, ustedes lo van a escribir. Ya ustedes, según lo que manifiesten, obviamente de acuerdo a la situación, con sus propias palabras, ¿no? Bueno, podemos decir que la situación trata de la oferta y la demanda del oxígeno medicinal en metros cúbicos en función del precio y su variación. Bueno, podría ser una posible respuesta, ¿no? Usted también, ya lo he mencionado, puede escribir de acuerdo a lo que usted manifieste, pero sin, sin salirse del tema, ¿no? Muy bien, vamos con el segundo punto. ¿Qué nos dice? ¿Qué datos podemos identificar en la situación? Bueno, ¿qué datos pueden identificar en la situación ustedes? Más que todo la información en los datos está en la tablita, creo, ¿no? Muy bien, entonces podemos observar que tenemos como dato la cantidad demandada de oxígeno según el precio.
y la cantidad ofertada de oxígeno medicinal según el precio también por metro cúbico. No pueden poner sino cantidad demandada, cantidad ofertada y precio por metro cúbico del oxígeno. Ya ustedes se ordenan algo similar que tenga que ver con la información que te está brindando o como usted ha querido. Podemos coincidir, ¿sí? O si no, usted como lo entienda, pero no salirnos de ese marco. Muy bien, chicos. Continuemos. Pregunta número 3. ¿Qué ocurre con los precios de cada metro cúbico? ¿Ya? ¿Qué ocurre con los precios de cada metro cúbico? La cantidad demandada y la cantidad ofertada. ¿Qué pasa? A ver, si ustedes regresan, ¿ya? Y observan ese cuadrito, ¿ya? Aquí te voy a avanzar, ¿ya? Dice, se observa que si el precio por metro cúbico de oxígeno aumenta, ¿no? Eso lo hemos visto, aumenta. O sea, si estaba a 60, la cantidad demandada era 400, ¿no? Entonces la cantidad de esta va a ir disminuyendo cuando el precio va aumentando. Si usted si de 60 a 80, de ahí de 400 a 300 disminuye la demanda, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Bueno, hay que ir viendo y hay que conocer. Voy a responder algunas las preguntas y de ahí voy a dar algunas definiciones de lo que necesitamos a veces conocer, ¿no? En este caso lo que estamos viendo, demanda y oferta, ¿sí? Muy bien. Entonces, volvamos a manifestar. Se dice, se observa que en el precio por metro cúbico de oxígeno aumenta. Si este precio aumenta, entonces la demanda disminuye. O caso contrario, también puede ser, si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Ya? Ahora, concerniente a la oferta, también se aprecia, dice, que si el precio por metro cúbico de oxígeno aumenta, su cantidad ofertada también va a aumentar, ¿no? Esto sí, si el precio aumenta, la cantidad ofertada también aumenta. Pero si el precio disminuye, la cantidad ofertada también va a disminuir. Bueno, eso es lo que podemos concluir según la información que nos está brindando esta tablita. ¿Ya? Muy bien. Pero, esta es pregunta 4, ¿no? Me faltó acá cambiar, no se preocupen. Pregunta 4. ¿Qué nos pide resolver la situación? Bueno, creo que tenemos las 4 preguntas resumidas, las dos primeras que están aquí, que interpretemos la cantidad demandada y la cantidad ofertada, que ya la estamos interpretando ya creo con estas respuestas, ¿no? Muy bien. Pero al final ya lo vamos a concluir, ¿no? Pero ya ahí tienen ya creo la interpretación, ¿no? De esto. Y la cantidad ofertada de oxígeno según el precio, eso es lo que nos pedían. Otro punto, acá hay la primera y la segunda pregunta, ¿no? Que encontremos el punto de equilibrio, esa es la pregunta 3 que nos pregunta, ¿no? Que encontremos el punto de equilibrio del precio de la oferta y la demanda. Ya, esta sería nuestra pregunta 5, no olvide cambiar ahí. Podemos precisar, dice, la cantidad demandada y ofertada considerando otros precios, ¿no? Este ya casi para responder la última pregunta. Claro que sí, sí se puede predecir, pero para ello, ¿qué debes de conocer? Debes de conocer la regla de correspondencia o expresión matemática que relacione las dos variables, ¿no? En este caso, el precio con la cantidad demandada o si no, el precio con la cantidad ofertada. Bueno, para, para conocer un poquito más en esta parte también de la parte de la economía, tengamos en cuenta que el mercado, desde el punto de vista de la economía, el mercado no es el lugar donde tú vas a comprar lo que necesitas, ¿no? Arroz, azúcar, fideo, donde vas a comprar pollo de repente, no, sino el mercado lo define como donde intervienen dos elementos fundamentales y que son los oferentes y los demandantes. Los oferentes son los vendedores, ¿ya? O sea, en el mercado está compuesto por los vendedores, que son los oferentes, y los demandantes, quienes son los compradores, ¿ya? Entonces, de ello se va a obtener ¿qué cosa? La ley de la oferta y la demanda.
¿sí? Entonces, es una ley. Entonces, es en este estudio del mercado, la ley de la oferta y la demanda buscan, ¿sí? Busca que haya en un momento un punto de equilibrio, donde, por ejemplo, no exista demasiada, como se dice, como, por ejemplo, para la demanda, vamos a ver así, ¿no? Ya, vamos a verlo así. Ejemplo, cuando un vendedor tiene va a vender así su producto, un determinado bien o servicio. Entonces, la demanda, ¿qué cosa nos dice? La demanda. La demanda es aquel comprador o los compradores que están dispuestos a adquirir un determinado bien o servicio. ¿Sí? Eso es lo que es la demanda. O sea, ¿cuántos, cuántos compradores, por ejemplo, si se está vendiendo mm, o arroz, azúcar a un determinado precio, no sé, ya, digámoslo así, que esté a 5 soles. Entonces, el, el precio, ¿cuántos compradores están dispuestos a adquirir ese bien, ¿no? O ese servicio en otros casos, ¿no? Bien o servicio a ese determinado precio, ¿no? Entonces, y ahí la oferta es lo que el vendedor cuánto va a ofrecer en el mercado, o sea, cuánto va a poner a disposición a la venta. ¿Sí? Entonces, esos puntos vamos a tenerlo en cuenta. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden ver para comprar un carro, una camioneta, de repente 4x4, ¿no? Si el precio es demasiado caro, no nos vamos a dar cuenta ahí claramente si el precio es demasiado alto, entonces pocos compradores van a estar dispuestos a adquirir ese bien. O sea, la demanda va a ser, pero si el precio disminuye, entonces la demanda, van a haber más compradores en el cual, sí, van a estar dispuestos a poder adquirir ese bien. Y en la oferta, el vendedor observa, si el precio es bajo, entonces dice el vendedor, no, yo ofrezco tantos productos, no me conviene de repente por que no voy a obtener muy, pero si el precio aumenta, ellos también aumentan la producción, ¿no? Muy bien, dicho esto, pasemos a ver una estrategia o un plan para dar solución a nuestro problema. A ver, número 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los pares ordenados que se muestran en esa tabla, que ahorita lo vamos a ir viendo en detalle, ese es nuestro plan, ¿ya? Lo que vamos a hacer. Lo vamos a ubicar en el plano cartesiano correspondiente al precio en metros cúbicos de oxígeno medicinal y de la demanda, ¿no? Esos dos, lo vamos a ver. Bueno, en plan por separado eso. Aunque también se puede hacer en un mismo plano de una vez para poderlo analizar, pero nos está sugiriendo que lo hagamos por separado. Muy bien, eso vamos a aplicar como estrategia o plan y luego de ubicarlo en el punto, ya esos puntos en el plano cartesiano, luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la ecuación de la cantidad demandada y de la cantidad ofertada según el precio. ¿Ya? Muy bien. Y como punto número 3 hay que tener en cuenta todos estos pasitos porque eso lo vamos a aplicar, por favor. Determinamos el punto de equilibrio mediante el método gráfico. Obviamente ya aquí, como vamos a estar ubicando en el plano cartesiano, ya vamos a ir graficando y luego lo vamos a unir en un solo plano para ver justamente este método gráfico. Y asimismo vamos a analizarlo de manera analítica. Procedimientos algebraicos. Muy bien. Y como cuarto punto vamos a predecir la cantidad demandada, así como la cantidad ofertada en metros cúbicos. ¿Ya? Acá es metros cúbicos de oxígeno. Y vamos a obtener nuestras conclusiones finales, o sea, ya nuestras respuestas que vamos a dar ante nuestra situación problemática. Listo. Ahora, dicho esto, vamos a aplicarlo. ¿Ya? Vamos a aplicar nuestra estrategia o plan. Ahí tenemos nuestra tablita, ¿sí? Pero esto hay que ordenar, ¿ya? Vamos a ordenar en cuanto a lo que se refiere la variable dependiente y la variable independiente.
Bueno, en economía se considera normalmente que el precio va a ser la variable dependiente. ¿Dependiente de quién? El precio va a depender de la cantidad. Por ejemplo, en estos dos puntos, si yo considero la cantidad demandada, voy a ver acá, ya nuestra variable independiente va a ser la cantidad demandada y la variable dependiente va a ser del precio. O sea, depende de las cantidades de compradores que haya, yo voy a determinar un precio. ¿Sí? Muy bien. Así lo ven en este caso los empresarios desde este punto de vista. Entonces tiene sentido que el precio sea la variable dependiente. Va a depender de las personas que van a comprar o van a adquirir este determinado bien y servicio. Lo vamos a ordenar, ¿ya? Claro, aquí de esta manera y también al otro costado vamos a ordenar igual la cantidad ofertada y el precio, ¿no? Cantidad demandada y cantidad ofertada. Entonces, según lo que podemos observar en nuestra tablita de acá arriba, ya en esta tablita de arriba, ya vamos a ver demanda. Cuando la demanda sea de 400 metros cúbicos, o sea, cuando me digan que en el mercado probablemente hay una predisposición de poder comprar 400 metros, entonces el precio será pues de 60 nuevos soles. ¿Sí? Entonces ese precio. ¿Por qué? Porque aquí obedece, hay costos en el cual se invierten, entonces si la cantidad demandada es bastante, entonces el precio va a ser menos, va a cubrir todos los costos, ¿no? En este caso del empresario. Muy bien, y obviamente va a haber sus ganancias, ¿sí? A ver, vamos a ver, pero si la cantidad demandada disminuye, como pueden ver acá, o sea, de 400, ahora la cantidad es 300, entonces el precio va a ser de 80 soles el metro cúbico. Bueno, si hay una demanda de 200 metros cúbicos, entonces el precio por metro cúbico va a ser de 100. Miren, observen lo que está pasando. ¿Sí? Si la cantidad demandada va disminuyendo, el precio va a ir aumentando. Eso vayamos teniéndolo en cuenta. Ahora, la cantidad ofertada, dice, ¿ya? Aquí está. Si ofrecemos 180 metros cúbicos, ¿ya? Entonces el precio va a ser 60. ¿Ya? 60 soles el metro cúbico. Si ofrezco 300 metros cúbicos, entonces el precio va a ir aumentando a 80, pero si ofrezco 420 metros cúbicos, el precio va a ser de 100. Bueno, para ambos casos tenemos el mismo precio. Sin embargo, la cantidad demandada y la cantidad ofertada son diferentes. Esto es lo que vamos a considerar por planos separados, ¿sí? Para hacerlo por planos separados. Muy bien. Veamos entonces el primer gráfico. Ya tenemos esto, lo habíamos escrito, por favor. Ahí están nuestros puntos. Obviamente, esto ya es un punto. Este dato que me dan es un punto, ¿sí? Y un par ordenado, para que ustedes lo vean acá, lo voy a poner punto y coma y lo voy a poner en pared. Este ya es un punto. Tenemos un punto 1, nuestro primer punto. Acá tengo otro punto 2. ¿Sí? Ahí está. Y acá tengo mi tercer punto. Muy bien, tengo punto 1, punto 2 y punto 3. 3 puntos. Esos 3 puntos yo los voy a ubicar en mi plano cartesiano. Y vamos a ver qué relación tiene. ¿Ya? ¿Qué relación tiene? Ojo, y vamos a determinar la ecuación. ¿Ya? La ecuación, vamos a ver qué gráfica nos origina. Por ejemplo, aquí tenemos 400, ¿no? En este punto. Entonces, ¿qué dice este par ordenado? A ver, para interpretar. Acá tenemos, está en nuestro punto de origen, ¿ya? Nuestro punto de origen está en la intersección del eje X y eje Y. Aquí, este punto de acá. ¿Ya? Ahí está mi origen. Entonces, de aquí dice, siempre voy por el X, la primera componente. Primera componente, segunda componente. ¿Ya? La primera componente
es el desplazamiento horizontal, el desplazamiento en el eje X o paralela al eje X, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿ya? El desplazamiento en el eje de las abscisas. Y la segunda componente, el desplazamiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, según lo que indique, ¿ya? Muy bien. Primero dice, de este punto de origen me voy hasta 400, aquí. Y de 400 me dice que suba desplazamiento hasta 60. Y entonces en este punto, o la intersección de estas rectas paralelas, ¿no? Yo lo estoy analizando de esta manera, ¿no? De aquí me voy a 400 y de ahí subo hasta 60. Ya está, he subido 60. He considerado cada cuadradito que va en 20 unidades para que se aprecie mejor el análisis gráfico sobre todo. El siguiente punto es 300, ¿sí? De aquí del origen nuevamente me voy hasta 300 y de ahí subo hasta 80. El siguiente hasta acá sería, ¿no? Este punto, 80. Bueno, creo que nos podemos dar cuenta que entre estos, bueno, todavía, ¿no? Pero vamos a seguir viendo, ¿ya? Bueno, en el problema debería establecernos una relación lineal que existan entre ellos, pero no siempre va a ser así. Ya en esta situación, en que estamos en el tema de función lineal, ¿no? Se está estableciendo una relación lineal entre el precio y la cantidad demandada. ¿Ya? Ahora, el tercer punto, y usted sabe si hay una relación lineal, quiere decir que su gráfica va a ser una recta. Ya creo que faltó realizar esa pequeña aclaración. Ya. Para graficar una recta suficiente son 2 puntos, o sea, este tercer punto ya no necesitaría, pero para corroborarlo, incluso puedo tomar más puntos, ¿no? Para corroborar ello voy a poder ubicarlo, porque en el problema me están pidiendo 200 y 100. Ya, 200, me voy a la derecha hasta 200 y de ahí subo hasta 100, que es este punto, ¿no? Muy bien, de ahí ustedes lo unen con su regla y se termina. Ya, muy bien. Tenemos. Ya, no le he continuado más, obviamente, no le he continuado más, porque si la gráfica continúa hacia la izquierda, entonces esto de acá va a ser una cantidad demandada negativa, que sería absurdo, ¿no? Porque aquí nada más ya lo que está interpretando significa que cuando no hay demandantes el precio va a ser de 140 soles, ¿no? Muy bien. Ahí está, de 140 soles, según lo que yo veo, porque cuando esté a 100, lo que puedo observar es 120 que pasa por este punto, ¿sí? Y cuando la cantidad demandada sea de 700 soles, el precio prácticamente va a ser de cero, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede ver según esto que es. Bueno, solamente para continuar y ver. Entonces también hay que considerar, por favor, estos pares ordenados. Voy a hacer esas aclaraciones de todas maneras para tener. Aquí es 400, que es la cantidad demandada, y el precio es de 60, ¿no? Este es el par ordenado que está ubicado acá. Y este es el tercer punto, ¿no? Que sería 200 y 100. Y este punto voy a dedicar acá. Acá sería 300 y 80. Estos son los puntos. Suficiente con este punto. Este punto sería cantidad demandada 0, 140, perdón, ahí está. 140. ¿Ya? Y acá, este punto de aquí, voy a ponerlo acá abajito, sería 700 para X y 0 para Y. Listo, ahí está. Muy bien, chicos. Creo que ya hemos visto y nos genera una función lineal. Y esa función lineal, obviamente acá hay infinitos puntos, ¿no? En esa secuencia de esa recta si nosotros consideramos todos esos puntos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como te decía, como la relación entre el precio y la demanda es una relación lineal, entonces
su expresión matemática o la ecuación general de esta recta, ¿ya? La ecuación de esa recta, ¿ya? Está expresada de la siguiente manera. Ahorita lo vamos a encontrar. Acá lo voy a poner. Listo, la función. Entonces es y igual a mx más b. Esta es mi ecuación de la recta. Muy bien. Esto lo vamos a resolver utilizando el punto pendiente, porque ya sabemos que m es el punto o m es la pendiente, ¿no? M es la pendiente. Acuérdate, m es la pendiente de esta recta. Y si tú ves esta recta es decreciente, porque a medida que la demanda va aumentando, ¿ya? Entonces el precio va disminuyendo. Por ejemplo, si acá está 200, entonces el precio está 100. La cantidad demandada es 200, entonces será, ¿ya?, el costo de 100. Pero si la cantidad aumenta, el precio va a ir disminuyendo, ¿no? La cantidad va aumentando a 400, el precio va a ir disminuyendo. A 500 va a ir disminuyendo. Acá está el precio, ¿no? Será de 40. Entonces, ahí, a medida que la demanda aumente, el precio va a ir disminuyendo. Entonces, es decreciente. Hay una relación lineal ya negativa, ¿no? Dependiente negativa. La pendiente es negativa. Acuérdate, de esta forma la pendiente sale negativa. Ya eso lo hemos visto en otro video, ¿no? Muy bien. Entonces, y para hallar la pendiente, ustedes saben que yo tomaba dos puntos, cualesquiera, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto era la pendiente. ¿Ya? Entonces, esto vamos a recordar. Entonces, tú puedes trabajar de esta forma. Y para encontrar acción de la recta, yo voy a empezar primero para hallar la pendiente. Es lo práctico que puedo hacer. También te explicaba, pero ahora voy a utilizar el método de pendiente, algo más sencillo. Ya, una forma más sencilla para que usted trabaje de manera práctica. Entonces encontramos el valor de m, que es la pendiente. Entonces tú tomas cualquiera de estos dos puntos, o simplemente acá, nada más te fijas, o si no acá, como guste. ¿Ya? Bueno, si no tuvieras la gráfica, obviamente ya me tendría que ver acá, ¿no? Ya después graficas, no sé, ya tú ves el mejor criterio o como tú lo comprendas mejor. ¿Ya? Muy bien, vamos a tomar un punto. Por ejemplo, voy a tomar estos dos numeritos que son más pequeños, ¿ya? Acá me he vuelto el paréntesis, ¿no? Estos números. Vamos a suponer que este sea, bueno, acá está x1, y sub 1. Y este será x sub 2, y sub 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá la fórmula es y sub 2 menos y sub 1. O sea, 80 menos 100. Puede ser al revés, pero tú mantén el orden. Voy a respetar lo que he escrito acá, ¿ya? 80 menos 100. Entonces, y sub 2 sería 80 menos 100. Ahí está. Entre, ahora veamos, el x sub 2, 300 menos x1, 200. Ahí está, suficiente. Ojo, te hubieses fijado acá, que sería lo mismo, ¿no? En este caso estoy considerando el punto 2 y el punto 3, si te das cuenta, ¿no? Estoy considerando esto. 80 menos 100, y menos y, acuérdate que te quiere y de ahí 300 menos 200. Mirando esto también, ¿no? Ya tú te vas a dar cuenta. Entonces aquí la pendiente sería igual. 80 menos 100. Ah, el mayor es negativo, entonces la respuesta va a quedar negativa. 80 menos 100 será menos 20 y abajo 300 menos 200 será así. Bueno, acá simplificamos 0, 0, mitad 1, mitad de 10, 5. Entonces me va a quedar la pendiente negativa menos un quinto. Listo, tenemos como pendiente menos un quinto. Ya tenemos nuestra pendiente. Ahora hallemos el valor de B. Y para el valor de B, ya sería como mi segundo paso. Y lo más fácil para encontrar el valor de B es reemplazar este valor acá, ¿no? Entonces yo digo Y es igual
a la pendiente que me salió menos un quinto, ¿sí? Un quinto de x más b. Hasta ahí ya tengo. Entonces encuentro el valor de b. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Con cualquiera de estos puntos. ¿Cuál me conviene? El más pequeño. Entonces el más pequeño aquí está. X vale 200, y vale 100. Lo reemplazo. Y vale 100. ¿Sí? Resuelvo esa ecuación. Y vale 100. Igual menos un quinto por x. X ¿cuánto vale? X vale 200. ¿Ya? Ahí está. Más b. Y entonces encuentro el valor de b. Bueno, aquí tengo 100. Igual 200 entre 5 o quinta simplifico y acá voy a tener 40. Entonces tengo menos 40 más b. Y este menos pasa al otro lado a sumar, por lo tanto b valdría, este b queda en el segundo miembro, se mantiene. Entonces m vale 140. ¿no? Y ese b significa el corte de la recta en el eje de las ordenadas. Y justo está acá. 140, ¿te das cuenta? Muy bien, ¿ves? Hemos comprobado. Entonces 6. Entonces nuestra ecuación de la recta sería y igual, aquí está, menos un quinto, porque me salió la pendiente, m menos un quinto, este sería nuestra ecuación, menos un quinto de x más b, y b me está saliendo 140. Si hubiera salido negativo, tenía menos, ¿no? Entonces más 140 sería la ecuación de esta recta. Muy bien, creo que acá lo hubiese hecho también. Esa es una forma, ¿no? Algunos también, ¿qué cosas hacen? Lo pueden hacer como sistema de ecuaciones, que también es válido. Y eso lo voy a explicar acá también, ¿sí? Acá en este puntito de acá lo voy a ver, voy acá en esta parte superior, para que lo consideren. Ya después ustedes utilizan el método que ustedes desean, pero yo veo que esta es la forma más práctica, que en realidad es lo mismo, ¿verdad? En realidad es lo mismo, chicos. Muy bien, veamos. Yo sé que esta es la función y como hemos hecho acá, igual voy a reemplazar. Voy a trabajar con los puntos más pequeños, ¿ya? Con el de último. Por ejemplo, con el punto 2 voy a empezar, ¿ya? Y sería 3, perdón, en este caso, y sería 80. Ya voy a trabajar con ese 80. 80 será igual, ¿ya? 80 será igual, aquí dice mx más b, mx. Entonces x va a valer 300. Entonces voy a multiplicar 300 por m. 300m. Voy a encontrar el valor de... Aunque algunos a veces lo reemplazan así, ¿no? ax más b y hayan a y b. Bueno, yo lo voy a dejar acá porque acá está m. Entonces x vale 300, 300 por m más b me estaría saliendo, ¿no? Esa sería mi primera ecuación. Y mi segunda ecuación, trabajo con el otro punto, que en este caso y sería 100. Entonces yo tengo acá 100 es igual, ahora x vale 200, entonces sería 200m más b. Listo. Ahí está, chicos, y trabajo mi ecuación. Para trabajar mi ecuación es más fácil eliminar este b, ¿no? Entonces a la segunda ecuación lo multiplico todo por menos 1 y entonces la primera va a quedar igualito, ¿no? La primera ecuación 80, y voy utilizando el método de reducción, ¿no? Ese es el método, ¿ya? Menos 100, todo por menos, entonces va a quedar menos 100, acá 200 va a quedar menos 200m, acuérdate que lo estamos cambiando de signo a todo, es cuando lo multiplico por menos, y más por menos, menos b, b por menos 1, menos b. Listo, ahí obtienen, ahora sumamos miembro a miembro, obviamente este de aquí, más b y menos b se va. Acá es donde me obtiene 80 menos 100. Mira, si se dan cuenta, esta parte que es del sistema de ecuaciones viene a ser la pendiente, lo que vamos a ver. Y lo voy a dejar acá para que ustedes se den cuenta y analicen esta parte. O sea, va a quedar aquí 80 menos 100. Es lo que estoy haciendo en el... claro, lo podía hacer directo, ¿no? Sino que lo estoy dejando para que ustedes se analicen que será más rápido de esta manera. 80 menos 100, ya, es la operación del primer miembro. Y en el segundo miembro, obviamente, voy a tener
300m menos 200m, pero sin esto yo factorizo el m, es como si tuviera 300 menos 200, ¿no? Todo ello y acompaño a la variable m. Y si esto que está multiplicando m pasa dividiendo, es lo que yo voy a obtener esto de acá, ¿no? La pendiente. Entonces, para ahorrarme todos estos pasos que estoy haciendo, trabajando con el punto pendiente, por esa razón me parece que es más práctico trabajar de esta manera, ¿sí? Ahí está, chicos. Entonces sale el mismo resultado, por favor, el mismo resultado está saliendo. Ya, entonces la pendiente es un quinto. Ahí dense cuenta, por favor. Creo que este es el método más práctico. Hallar el punto pendiente de frente, ¿no? Listo. Y el otro valor, obviamente, porque en la otra clase anterior yo trabajé un punto pendiente acá a la izquierda y el otro también pendiente y dejé la ecuación. Pero esta creo que es la más fácil, ya donde se reemplaza el siguiente punto, ¿no? Ya hasta ahí creo que lo dejo para poder analizar otras situaciones. Ya, entonces, dense cuenta todos esos pequeños detalles, chicos, pero hago una aclaración más. Entonces, para graficar en una recta es suficiente conocer dos puntos. Con dos puntos yo puedo determinar su ecuación de la recta, ya cualquiera. Ya, muy bien. A este punto que es 0,40 se le conoce, o que es el valor de B, aquí está, es el corte ya de la gráfica, o sea, de la recta con el eje de las ordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú reemplazas en un punto, si a x le das 0, entonces y vale 140. A ver, aquí está la ecuación, ¿no? Aquí está, si x vale 0, menos un quinto por 0, 0, y vale valer 140. Ese es el intersecto con el eje y. Y el intersecto con el eje X, que son los puntos de intersección con el eje de coordenadas. Entonces, cuando yo quiero hallar este punto, ¿qué quiere decir? Que a Y le debo dar 0, por eso tengo este punto, mira. Si a Y le da 0, resuelves la ecuación. Este menos un quinto lo paso para acá positivo, voy a tener porque este 0, 0 menos 1 va a quedar un quinto, ¿no? Bueno, ahí ya ustedes lo pueden verificar. Voy a verificarlo acá abajito para que ustedes lo tengan, porque ese es otro detalle. Ya no voy a dar detalles más adelante, ¿sí? Por ser la primera parte. Entonces veamos. Voy a darle como un tercer punto para tenerlo en cuenta. A ver, como le decía, intersecto es que a este punto y vale 0. Entonces y vale 0, esto sería menos un quinto de x más 140 tendría que ser igual a 0. Resuelvo la ecuación, pasa para acá, un quinto de x queda positivo, igual a 140. Listo, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando, y 1 por x quedaría x, ¿no? Y 140 por 5 sería 700, lo que se corrobora, ¿no? Entonces tú puedes reemplazar cualquier valor, ya sea dándole valor al precio. Según el precio puedo determinar el valor de x, o determinando la cantidad de x, o sea, dándole un valor a la demanda, o determino el precio. Entonces es suficiente, por eso es importante encontrar la ecuación de esta recta. Muy bien, chicos, creo que ya he considerado los puntos que creo que sean necesarios para que usted pueda continuar o haya comprendido, espero, y les sirva de mucha ayuda. Muy bien, continuemos. Vamos con nuestro siguiente gráfico. Creo que esta vez ya lo vamos a hacer más rápido. Ubicamos entonces estos pares ordenados. Acuérdate la estrategia, que lo ordenes en este orden, ¿no? X y Y es lo que te sugiero, porque algunas veces lo hacemos en la tabla de forma horizontal, en este caso vertical, y X y Y para acostumbrarnos de que este es un par ordenado, y un par ordenado representa un punto en el plano cartesiano. Eso considéralo entonces. ¿Ya? Punto 1, punto 2 y punto 3. Estos tres puntos nos están dando en el problema. Y ya te he dicho que como existe una relación lineal, ya en este caso, en la anterior, en la demanda y el precio, hay una relación inversa, una relación lineal inversa, porque la pendiente es negativa. Entonces, si es negativa,
entonces la función va a ser decreciente. En cambio, en esto podemos darnos cuenta claramente que la relación también es lineal, pero de manera no positiva, una relación lineal directa, ¿ya? Pendiente positiva, directa. ¿Ya? En inversa es porque no, si el precio disminuye, la cantidad demandada aumentaba. Y si el precio aumentaba, la cantidad demandada disminuía. Relaciones inversas, pero la relación era lineal, por lo tanto obedece a otros campos en el cual en una clase anterior también expliqué de magnitudes proporcionales, que es muy diferente, ¿no? Muy diferente, hay que analizar otros detalles. Ya, muy bien. En este caso, ahora la relación también es lineal, ¿ya? La relación es lineal, pero de manera directa, entonces la pendiente es positiva. Esto nos damos cuenta acá porque si la cantidad ofertada aumenta, el precio también va a aumentar, ¿ves? Va aumentando y aumentando. Pero si la cantidad ofertada disminuye, entonces el precio también va a disminuir. Muy bien. Ubiquemos entonces lo que nos sugiere y lo que hemos planeado en nuestra estrategia, ¿no? 180, bueno, va de 20 en 20 lo considerado, 180 estará por acá. Eso es lo que nos dice el primer punto. Vayamos hasta 180 desde el origen, nos desplazamos a la derecha hasta 180 y de ahí subimos hasta 60. 20, 40, 60. Aquí será nuestro punto. Ahora, el siguiente punto dice que nos desplacemos de este punto de origen hasta 300, ¿sí? De manera horizontal. Acuérdate que este es desplazamiento en el eje X, o sea, el eje X es horizontal, nos desplazamos de manera horizontal. O sea, a la derecha porque es positivo. Si hubiera sido negativo, nos desplazamos a la izquierda. Y encontrándonos en ese punto, de ahí nos desplazamos de forma vertical, hacia arriba o hacia abajo. Esa es la mejor manera de poder interpretar un punto en el plano cartesiano o un par ordenado en el plano cartesiano que representa un punto. ¿Ya? Muy bien. Vamos, 300. Nos vamos hasta 300 de este punto de origen, nos desplazamos a la derecha hasta este punto, 300. Y de ahí desplazamiento vertical positivo, 80, ¿no? 20, 40, 60, 80. Aquí estará nuestro punto. Siguiente va 400 del punto de origen hasta 420, hasta aquí. Y de 420, y aquí nos desplazamos hacia arriba, 100, 20, 40, 60, 80, 100. Listo. Y suficiente estos tres puntos, unimos, trazamos y tenemos nuestra recta. Ya, muy bien, suficiente con estos puntos. Acá podemos ver que tenemos 30, ¿no? 30, 0, 30. Aproximadamente lo veo ahí, pero vamos a después lo pueden comprobar ustedes, ¿no? El corte es en 30. Ya, entonces aproximadamente nuestra ecuación B valdría 30 más o menos. Si lo vemos así, recordemos por favor que nuestra recta es y igual a mx más b. Esto vamos a tener que calcular. Ya, punto número 1. Listo. Entonces B va a valer 30, con esto es suficiente. Ya la pendiente ya lo vamos a determinar después. Pero es lo que puedo predecir. Si ya sabes ello, por un método gráfico no se está determinado, pero acuérdate que no lo podemos apreciar con exactitud, ¿no? Y el otro punto supuestamente debería ser 600 con 120, 130 más o menos, porque está por la mitad aproximadamente, podríamos deducirlo, pero no, sino que hay que analizarlo de manera analítica, ¿no? Vaya, bueno, recordemos entonces este punto es un par ordenado, ¿ya? Entonces aquí tenemos 180 para X y para Y 60, lo que es el punto 1. Ya, muy bien, eso sí, no olvidar este punto, entonces sería 300 para X y para Y 80. Este punto es 420 para X y para Y es 100. No, bueno, los otros puntos los dejamos porque no estamos seguros, pero estos tres sí nos brinda el dato. Entonces con ello usted puede trabajar o hallar primero la pendiente. Ya le dije que será lo más fácil, trabajar la pendiente. Ya, muy bien. Pendiente, voy a trabajar con esto, que son los números más pequeños. Me conviene trabajar de aquí hacia allá. ¿Ya? 80
menos 60. Mira cómo trabajo, es al revés en este caso. Y va primero arriba. Y sub 2 menos y sub 1. Ya esta vez sí estoy utilizando punto 2, punto 1. ¿No? 80 menos 60 y 300 menos 180. 300 menos 180. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tengo que la pendiente es igual 80 menos 60 vale 20 y 120 sería positivo, ¿no? Muy bien, entonces me está saliendo la pendiente un sexto, mitad 1, mitad de 2 es 6. Pendiente positiva, un sexto. Cuando la pendiente es negativa y la gráfica es una, se le llama relación lineal inversa. Y cuando la pendiente es positiva, relación lineal directa. ¿Ya? O sea, negativa, relación lineal inversa, ¿ya? Pendiente negativa y además la función es decreciente. Ahora, en una relación lineal directa la pendiente es positiva, la función es creciente. ¿Ya? Acuérdate, a medida que la cantidad ofertada va aumentando, el precio también va a ir aumentando. ¿Ya? Muy bien, claro que sí. Continuemos entonces. Ya tenemos la pendiente. Ahora para hallar nuestro valor de B, que debe salirnos 30, es reemplazar, ¿no? Reemplacemos entonces, bueno, donde acá arribita lo voy a hacer, porque ya no voy a hallar otro método, por favor, ya acá arribita para hacerlo. Disculpen un ratito el desorden, no me gusta, sino que de todas maneras para que se pueda apreciar mejor. Muy bien. A ver, entonces el valor de Y, voy a trabajar con el menor, ¿ya? 60, con el menor valor, para que sea más fácil. 60 es igual, este es el Y igual MX, la pendiente es un sexto por el valor de X, ya el valor de X, estoy trabajando con este punto, el valor de X es 180, 180 más D, entonces aquí está, esto es lo que está reemplazando. Sexta 1 y sexta de 180 es 30, o puedo decir 180 entre 6 da 30, ¿no? Muy bien, 1 por 30 quedaría 30. Entonces aquí me está quedando 60 es igual a 30 por 30 más B. Pasa a restar y obtengo que el valor de B es igual a 30. Listo. Entonces, ni más ni menos, entonces puedo ver que mi ecuación de la recta, ¿ya? Entonces es, ya, bueno, voy a ponerla acá, ya, acá abajito. 3, ¿no? Punto 3 ya determinando la ecuación de la recta. Entonces Y sería igual, M sería un sexto X más B más 30. Este sería mi ecuación de esta recta. ¿Sí? Y igual a un sexto de X más 30. Ahí está. Muy bien. Eso es. Ya hemos determinado si quiero obtener el esto, aquí valdría 0, intersecto con el eje de las ordenadas, a x le doy 0, ¿sí? Porque acá vale x 0, no me desplazo a la derecha ni a la izquierda, simplemente subo, por eso x vale 0, ¿ya? Eso quiere decir que no me desplazo a la derecha ni a la izquierda, entonces x va a valer 0. Ya, ahí está el intersecto, por eso dice al intersecto con el eje de las ordenadas a x se le da 0. Un sexto por 0, 0 más 30. Entonces 3 puntos es 30. Lo que corrobora lo que habíamos dicho al inicio. ¿Sí? Muy bien. Y el intersecto con el eje va a estar acá en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, claro, no tiene sentido porque cantidad ofertada no voy a ofrecer en el mercado una cantidad, no voy a vender menos 10 polos, no menos 5 no existe. Entonces, siempre se grafica en el eje positivo de las abscisas y en el eje positivo de las ordenadas. O sea, en el primer cuadrante del plano cartesiano. Muy bien, chicos, continuemos. Ya creo que ahora sí lo vamos a graficar en una sola recta. ¿Ya? El precio, la cantidad de oxígeno, ya sabemos que acá la cantidad de oxígeno demandada y la cantidad de oxígeno ofertada. O sea, ya en un solo plano que lo pudimos haber hecho desde un inicio ahí, ¿no? Ya, primero teníamos nuestros 3 puntos, ya la habíamos graficado, la recta, ¿de acuerdo? La primera
nuestra primera recta, la demanda, ¿sí? Nuestra ecuación de la demanda, y también vamos a recordar, ya voy a recordar entonces en este punto. Ya voy a poner demanda, ¿no? Ya voy a poner D de X, a veces F de X, ¿no? Ya en este caso, para hacernos, disculpen, ya está. Ya, voy a ponerle D de X, ¿ya? Demanda en función de X. Muy bien. Entonces la demanda en este caso nos había salido 1/5 de X más 140. Esa sería nuestra ecuación. Ahí tenemos. Y los otros puntos que nos daban eran 180 con 60 y también 300 con 80. O sea, coincidía, ¿no? Y justamente esta coincidencia de estos puntos es lo que nos da solución a estas dos ecuaciones, la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda, como puedes ver acá, ¿no? Suficiente. Trazamos y esta era nuestra ecuación de la oferta, ¿ya? Es forma de representar nomás, ¿ya? Oferta de X o de X, voy a ponerla ahí, ya eso solamente es para representar, no para no poner Y, ¿no? Porque van a confundir en esa parte. 1/6 de X más 30 nos salió. ¿Ya? Ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, este es el punto de equilibrio. ¿Ya? Vamos a ver, entonces aquí tenemos que 300 para X y el precio 80. ¿No? Listo, este es el punto de equilibrio. Ahora, yo ya con el método gráfico que has puesto, justo nos dieron esos puntos, ¿no? Si no nos dan ese punto de intersección, obviamente tú más o menos puedes predecir. Y si no tienes una gráfica de escala, entonces si no lo tienes vas a tener que realizar ese punto de intersección, o a veces cuando no se aprecia, ¿no? De repente está por ahí, no sabemos con exactitud, porque estos cuadritos además están de 20 en 20. Entonces, como no se sabe con exactitud, tú vas a tener que recurrir al método analítico. Y para el método analítico, obviamente, ¿sí? Estos son sistemas de ecuación. Esta es una ecuación y otra ecuación. Entonces se resuelve con sistema de ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer porque también nos piden que analicemos de forma analítica, ¿no? Bueno, para comprender la situación. Ya, muy bien. Vamos a ver el punto número 1, entonces lo vamos a resolver de esta manera, ya de forma analítica. Entonces, la ecuación de la demanda, en este caso voy a poner Y, ya claro, porque D de X, que es la demanda, es Y igual a menos 1/5 de X más 140. Y acá también es Y, ¿no? Y es igual a 1/6 de X más 30. Entonces acá tú puedes utilizar este sistema de ecuaciones para resolver y encontrar estos puntos. Entonces, este punto, estos valores son los que satisfacen a esta ecuación de la oferta, ¿sí? Y a esta ecuación de la demanda. Entonces tú puedes aplicar acá el método de reducción. Como ya está despejado, voy a aplicar el método de igualación. Entonces, Y es igual, entonces yo digo que estos dos son iguales. Ya, el método de igualación. Entonces, utilizando el método de igualación, puedo decir, obviamente, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, como quieras, ya le pones ahí. No, hombre, estuve ecuación A, ecuación B, no sé, como te entiendas. En este caso voy a poner así yo, 1/6 de X más 30 es igual, ¿no? Este es el valor de Y es igual a Y, son iguales. Menos 1/5 de X más 140. Listo. Las X lo junto en el primer miembro y voy a tener X sobre 6. 1 por X, X sexto. Si gustas lo dejas así un sexto de X, como quieras, o si no lo escribes así, X sobre 6 más, este va a pasar a sumar, ¿no? También es un quinto y pasaría X quinto, ¿ya? Igual, y este 30 pasa a restar, entonces sería 110. Muy bien. Entonces, mínimo común múltiplo, o mejor, todo por 30. Multiplico por 30, todo por 30, por 30, por 30. Y no pasa nada, ¿no? A la ecuación. Entonces, este por 30, a este también por 30, al segundo, y este también por 30. No hay ningún problema.
Entonces acá tengo sexta, acá voy a tener 5x, acá quinta 1, acá voy a tener 5x más 6x entre 1, ya bueno, queda 11x, ¿no? Muy bien, eso ya creo que lo pueden trabajar ustedes. 11x es igual a 110 por 30, ya por onceava, simplifico porque esto va a pasar a dividir en un momento, ¿no? Onceava 10, entonces 10 por 30, 300, que tú lo puedes ver claramente que equivale a 300, o sea, esto es cuando ya no de repente sea complicado determinar el punto, de manera analítica se determina esta. ¿Y qué hago con este para encontrar el valor de y? Reemplazas en cualquiera, en la primera o en la segunda ecuación para encontrar el segundo valor, ¿no? El valor de y. En este caso yo digo que y es un sexto de x, un sexto de 300 más 30. Entonces aquí yo simplifico. Sexta 1 y sexta de 30 sería 50. 50 más 30, 80, porque 1 por 50 da 50, 50 más 30, 80. Entonces el valor de y es 80. Y ahí tienes valor de x, 300 y valor de y, 80. Punto que satisface, ¿no? En este caso a estas dos ecuaciones, ¿no? Esas dos ecuaciones que representan esta recta en el plano cartesiano. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretamos este punto de equilibrio? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué significa que aquí, por ejemplo, los demandantes, o sea, los compradores, en este caso, adquieren todo el producto ofrecido por los vendedores? Adquieren todo. El intercambio se da un equilibrio, o sea, se acaba todos los productos ofertados son adquiridos por los compradores. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, este es el punto del precio de equilibrio que es 80. O sea, en este caso, si el precio es 100, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Si el precio es 100, ya, entonces va a haber un exceso de oferta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la demanda solamente son 200, o sea, se van, con este precio, hay, los compradores van a adquirir, no sé cuántos compradores sean, no sé, pero se va a lograr solamente vender, o según ese estudio del mercado, que es la ley de la oferta y la demanda, acuérdense, ¿ya? Se va a vender 200 metros cúbicos, nada más, esto. O sea, hay 200 metros cúbicos en el cual el comprador está dispuesto a adquirir, ¿no? 200 metros cúbicos. Entonces, pero sin embargo, acuérdate que los oferentes son los ofertantes, los vendedores, o el empresario, el que va a producir. Él está produciendo, en este caso, 420. ¿Sí? Está ofreciendo 420, ¿no? metros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le va a sobrar el oxígeno, no va a acabar su producción, lo que él produce. No, entonces aquí está habiendo un exceso. ¿Ya? Entonces, en este caso, en esta parte de acá, entonces estaría sufriendo un exceso de, de oferta, un exceso de oferta. Y en este caso, ¿qué pasa cuando el precio es menor al equilibrio? Acá está el equilibrio del precio es 80, pero si el precio es menor, entonces, ¿qué está pasando? Que va a haber un exceso de demanda, ¿no? Porque a este precio el empresario o el vendedor te está ofreciendo en el mercado 180 metros cúbicos, nada más. Entonces, sin embargo, la, lo, la demanda va a ser de 400 metros cúbicos, ¿no? Quieren adquirir este. Entonces va a haber un exceso de demanda. ¿Ya? O sea, quiere decir que en el mercado va a escasear, ¿no? Está habiendo escasez. Entonces eso da otro meta. Entonces por ahí analicemos. Entonces lo que va a pasar cuando hay una escasez, por eso se da la ley de la oferta y la. Cuando hay una escasez, ¿qué pasa? Los tiempos, en este caso aquí, porque hay varios que quieren aquí, entonces lo que ocasiona es que esto de acá llegue un momento de que el precio se vaya elevando, ¿no? Hasta que alcance su equilibrio.
hasta que alcance. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez de productos, ¿no? Te das cuenta de mayor demanda, entonces hay una escasez. Entonces el precio va a ocasionar que el precio vaya subiendo. Pero si el precio sube demasiado, entonces va a haber pocos compradores, va a haber un exceso de oferta, o sea, muchos productos en el mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay muchos productos en el mercado? No, en vez de que se malogren o que no esté ahí en ese producto, entonces va a ocasionar que ese precio disminuya, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende, chicos. Muy bien, creo que ha sido muy interesante poder analizar estos puntos. Ahora sí, vamos a ir respondiendo a las preguntas de la situación. Ya creo que ya le hemos respondido, ¿no? Desarrollando esto. Sin embargo, la vamos ahora a transcribir, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo interpretamos la cantidad demandada de oxígeno medicinal de acuerdo al precio en el mercado? Bueno, lo que se interpretó fue claramente que existe una relación, ¿no?, lineal inversa, pendiente negativa, función decreciente. Esto quiere decir que cuando mayor es el precio del metro cúbico de oxígeno, menor será la cantidad demandada. Y si el precio disminuye, entonces la cantidad demandada, esto aumentará, ¿no? La cantidad demandada del oxígeno va a aumentar. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué lectura podemos obtener sobre la cantidad ofertada del oxígeno medicinal de acuerdo al precio en el mercado? También, de forma similar, chicos, de forma similar, a medida, no existe una relación directa, ¿no? Pendiente positiva, función creciente. Acuérdate, a medida que el precio del metro cúbico de oxígeno aumenta, entonces la cantidad ofertada también va a aumentar. O caso contrario, si el precio disminuye, entonces la cantidad ofertada también va a disminuir. Muy bien. ¿En qué punto guardan equilibrio tanto el precio como la cantidad adquirida en el metro cúbico? Bueno, ya lo encontramos según el gráfico en el punto de intersección de esas dos rectas, acuérdate, ahí está, la intersección de la recta de la oferta y la recta de la demanda, ¿no? Y ese punto se daba en el 380, ¿no? O sea, cuando el precio era 80, la cantidad de demanda era 300, justo en ese punto. Tanto la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Esto quiere decir que a un precio de 80 soles el metro cúbico de oxígeno, la cantidad ofertada y la demandada será de 300. El intercambio entre el comprador y el vendedor se dan de manera equilibrada. O sea, todos los productos ofrecidos se adquieren o lo adquieren los compradores, ¿no? Entonces no hay escasez ni ni, ni, ni un exceso, ¿no? No hay escasez ni exceso de aquel determinado bien. Muy bien. Finalmente, la pregunta 4. Si el metro cúbico de oxígeno tiene un precio de 120 soles, ¿cuál será la cantidad demandada y cuál será la cantidad ofertada? ¿Ya? Muy bien, en este mercado. Ya lo vimos, como ya saben ustedes la ecuación, o sea, esa regla es la que se necesitaba, ¿no? Saber la ecuación o la relación que existe, ¿no? La ecuación de esa recta, la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta según el precio. Entonces con ello tú ya puedes determinar el precio, y si sabes el precio puedes determinar la cantidad demandada, la cantidad ofertada y viceversa, ¿no? Suficiente con ello. Entonces sí se puede y hagámoslo entonces, ¿no? Ya, si el precio es 120 soles, entonces la cantidad demandada, para ello hacemos la ecuación de la demanda. Ya, la ecuación de la demanda, acuérdate que era y igual menos un quinto, ¿no? Un quinto de x. Ya sabemos que cuando es pendiente negativa, entonces es la ecuación de la demanda. Si la pendiente positiva, ecuación de la oferta. Eso ya sí también ya está establecido. ¿Ya? Muy bien, o sea, si no me dicen, no me doy cuenta por la pendiente, nada más. Siempre me voy a dar cuenta así. ¿Ya? 140. Entonces, esto es de la demanda y esto es, ya, puedo poner 1 y 2, ¿ya? Y igual me salía un sexto, ¿no? Un sexto de x más 30. Listo. Muy bien. Entonces, como el precio es 120, entonces voy a determinar
Si el precio está a 120 soles el metro cúbico, a ver, vamos a ver cuántos demandantes compran estos a ese precio, ¿no? Este oxígeno medicinal. A ver, vamos a ver. Un precio de 120 soles, entonces reemplazo 120, resuelvo la ecuación. Simplemente resolver la ecuación, qué fácil, ¿no? Muy bien, listo. A ver, este negativo lo paso, está en el segundo miembro, acuérdense, del igual, primer miembro a la izquierda, segundo miembro a la derecha. Ya, entonces pasa al primer miembro a partir del igual. Como está negativo, pasa con signo cambiado, positivo, o la operación inversa, ¿no? 140 queda, pero esto pasa a restar. 140 menos 120 quedaría 20. Por lo tanto, x vale 1 por x, y este 5 pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería así. Quiere decir que a un precio de 120 soles el metro cúbico de oxígeno, entonces se va o van, los demandantes van a comprar hasta 100 metros cúbicos de oxígeno. ¿Ya? 100 metros sería la cantidad demandada. Bueno, y a ese precio, acá está, a ese mismo precio vamos a ver 120 igual a un sexto de x más 30. Listo, entonces este 30 pasa a restar y sería 120 menos 30 quedaría 90, ¿no? Un sexto de x. Y esto pasa a multiplicar y obtenemos que es 540. Entonces ahí está x. La oferta sería de 540 metros cúbicos. Entonces, si te das cuenta, entonces el precio es muy caro, ¿no? El precio es muy caro. Si te das cuenta, como el precio es 120, muy caro, entonces la cantidad demandada solamente los compradores van a estar dispuestos hasta comprar hasta 100 metros cúbicos, ¿no? Sin embargo, el vendedor, como está caro, voy a ofrecer más para poder ganar más, dice, ¿no? Sin embargo, por hacer esta oferta de 540 metros cúbicos, entonces va a haber un exceso de oferta. No se va a acabar los productos. Entonces tiene que haber un equilibrio para que haya este intercambio equilibrado, ¿no? Muy bien chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Espero les sirva el material y les sea de mucha utilidad. Hasta luego.